¿Qué pasa, chicos? Bienvenidos una vez más. Emocionado, como siempre, ¿no? Emocionado de estar acá. Mirad, quiero comentarles esto porque sé que tú también pasas por estos lapsos. Sé que tú también estás en este estado, ¿no? En un estado de egoísmo constante. Y ese egoísmo constante de solo pensar en ti, bro, es lo que te hace estar vacío constantemente. Y quiero que entiendas una cosa. Cuando tú tienes tu mente solo en ti específicamente, eres un egoísta. Eres un egoísta porque cuando tú estás pensando tanto en ti, en ti, en ti, te olvidas del mundo, te olvidas de los demás, te olvidas del mundo en general. ¿Y qué pasa, bro? Probablemente lo has sentido constantemente, frustrado, te sientes vacío, como yo me he sentido constantemente cuando pensaba demasiado en mí, ¿no? Y tengo este mensaje porque, o sea, lo siento acá, ¿no? En mi corazón que tengo que compartirlo porque esto es brutal. Esto es brutal porque yo lo logré identificar cuando o lo hemos identificado normalmente, pero no ponemos atención, no prestamos atención, no somos conscientes. Y ahora que he ganado conciencia con esto respectivo que te voy a comentar, es el hecho de que cuando tú centras tu foco solo en ti, en ti, en ti, eres un egoísta porque estás dejando de lado el mundo. Y es por lo que hemos venido acá, ¿entiendes? Tú no puedes solamente tener tu foco en ti, como yo en su momento lo tuve, ¿no? Y por eso creo que fue cuando más vacío me sentía. Fue cuando menos confianza tenía de mí mismo, cuando menos seguridad tenía y cuando estaba pasando por esos momentos tan duros, tan difíciles, porque creía que mis problemas eran más grandes que cualquier otra cosa, porque pensaba que lo que yo estaba pasando no le pasaba a nadie, porque lo que yo tenía pensaba que nadie lo tenía ahí fuera. Y ese es el problema, que creemos que nuestros problemas son más grandes que cualquier otra cosa de fuera. Y al final eso te mantiene egoísta, te mantiene triste, te mantiene en un estado emocional tan bajo, en un estado de frecuencia tan bajo. ¿Y por qué lo digo? Porque es así, bro. Es así. Yo muchísimas veces pasé por esto. Y ahora que mirar, estoy contándote esto, es porque he dejado de ser un egoísta. Es porque he dejado mi ego atrás, mi mundo atrás, de que solo pensar que mis problemas eran más grandes que cualquier otra cosa y que solo era yo, ¿no? Y cuando tú te centras y tu foco está solo en ti, bro, de forma egoísta, te destruyes. Te destruyes y ahora que lo veo tan claro, esto que llevo aquí dentro, lo tengo que compartir, lo tengo que expresar contigo, que probablemente tú has pasado o estás pasando por este tipo de situaciones, en el que no estás contento contigo mismo, en el que haces las cosas
solo para tu beneficio y te olvidas del mundo. ¿Y qué pasa, bro? Por eso constantemente abandonas, por eso constantemente no tienes resultados, por eso constantemente estás perdido. Y al final, mi foco ahora está aquí, bro, en poder compartirte esto y en creer que si yo he pasado por eso, si yo he vivido esta experiencia, si yo he pasado por este camino del cual he superado y tú estás pasándolo, estás entrando a ese camino o estás por la mitad de ese camino y estás sufriendo, mi deber, mi obligación es compartirlo contigo que estás pasando por esto o que lo has vivido incluso igual que yo y te sientes identificado con este mensaje, porque la realidad es esta, bro. Cuando tú pones tu foco en ti y en los demás, todo cambia, bro. Pero cuando eres tú, solo tú y tu burbuja en ti, te destruyes. Porque recuerda una cosa, somos seres humanos, somos seres relacionales, somos seres que necesitamos expresarnos, que necesitamos crear, ayudar, servir. ¿Ves? Y esto es una locura porque a mí me cambió absolutamente todo. Cuando empecé a ver mi mundo y cuando empecé a ver el mundo de los demás, que tenían y que pasaban por muchos problemas más grandes que los míos, o que estaban pasando por momentos iguales que los míos y simplemente me sentí tan identificado y me sentí que era un egoísta porque no estaba compartiendo a esas personas, al mundo, lo que yo había superado, por dónde había pasado y que otras personas se sintieran identificadas para que no se sientan solas de que son los únicos que están pasando por eso y no, bro. Por eso hago esto en YouTube, por eso hago esto acá, por eso me expreso de esta forma, bro, porque al igual que hubo una persona detrás de mí que influyó muchísimo y que me sentí tan identificado por lo que esa persona había superado y de lo que yo estaba pasando, y esa persona lo compartió. Al igual que yo estoy haciéndolo, mira, esto es una cadena, esto es una cadena de que realmente los que estamos alineados con la luz, con la fuente, con esa inteligencia infinita, con Dios, como tú le quieras llamar, estamos conectados. Y realmente ese es el valor de la vida, bro. Poder compartir con otras personas lo que a ti te ha pasado, cómo lo has superado, cómo lo has hecho. Y si estás pasando por eso, hay miles, millones de personas pasando por lo mismo y si no incluso cosas peores. Y que estamos en el deber de expresarnos, de compartir esas experiencias, de compartir todo, bro. Y si no lo compartes es porque eres un egoísta, es porque te da miedo, es porque no sientes confianza, es porque no sientes seguridad. Y al final es un proceso, bro, que vas a ir poco a poco identificando
Poco a poco vas a ir evolucionando, siempre y cuando así tú lo quieras y dejes tu ego a un lado porque te está destruyendo. El ego es una de las armas principales del de abajo, del de allá abajo, porque te hace creer que tú eres el único que pasa por cosas difíciles, porque te hace creer que tú eres el único que tiene problemas, porque te hace creer que tú no eres capaz de salir de ahí con otra mentalidad. Y es lo que te lleva al fracaso. Y es lo que te lleva al fracaso rotundo, bro. El ego es una de las limitantes de que tú avances, de que tú adquieras conocimiento, de que tú sigas evolucionando, de que tú sigas progresando, de que tú creas esa mejor versión, de que tú te sientas que no puedes solo, bro, de que tú sientas que no lo puedes hacer solo y que necesitas ayuda. Ese es el ego de todo el mundo que no quiere cambiar, que piensa que lo puede hacer solo, que se piensa que nadie le puede ayudar. Y es una de las limitantes más grandes que hay, y voy a especificar en mi país, aquí en Costa Rica. El ego, y lo veo muchísimo ahí fuera. Te voy a poner este ejemplo rápido, el físico. Todo el mundo ahí fuera dice que esto, lo otro, que es que si yo me pongo las pilas, yo vuelvo a estar como estaba antes. Es que es fácil perder grasa, es que es fácil aumentar masa muscular, es que es fácil, todo este proceso es fácil. Pero resulta que tienes una panza, tienes sobrepeso, no tienes confianza y seguridad de ti mismo, tienes vicios, alcohol, droga, mujeres, fiesta, pero dices que puedes hacerlo. ¿Ves cómo tú te destruyes a ti mismo? ¿Cómo tú te niegas por tu ignorancia? Tu más grande ignorancia es lo que no te hace progresar. Aceptar que no sabes. Porque si no, si tú supieras generar dinero, lo estarías haciendo, ¿cierto? Si tú supieras estar en forma, dime, lo estarías haciendo, ¿no? Tuvieras abdominales en vez de tener sobrepeso, ¿cierto? ¿O me equivoco? Porque si yo supiera tener abdominales, es obvio que los tendría. ¿Tú crees que yo voy a preferir una panza de mierda que tener abdominales? Es estúpido, ¿verdad? Exacto. Por supuesto que preferiría mil y toda una vida tener abdominales que tener una panza. Pero tu ego no te deja verlo. Y te voy a poner este ejemplo rápido. Mira los Estados Unidos, bro. ¿Por qué crees que hay tanta gente económicamente, físicamente, mentalmente tan evolucionada? ¿Por qué ves un país tan desarrollado? ¿Tú crees que es por el gobierno? No, es por los que viven ahí. Es por los que están ahí, viviendo. O los que llegan a vivir ahí con una mentalidad totalmente distinta. Y que no han tenido ego. Y que han evolucionado. Y que han progresado. Y que se dejan ayudar. Y que se ayudan entre ellos. Es así. Es así, bro.
Pero tú, como eres de mentalidad tan pobre, tan escasa, no lo ves. Porque el de abajo te tiene bailando como un ignorante que no sabes. Pero te duele aceptarlo ante el mundo. Y lo más triste es que te estás destruyendo a ti mismo. Tú lo haces ver al mundo, pero tú no te puedes engañar a ti mismo, cabrón. Nunca te vas a poder engañar a ti mismo. Pueda que engañes a unos cuantos, pueda que engañes al mundo, pero a ti no te vas a engañar. Sabes que eres un cero a la izquierda y que necesitas ayuda en las áreas en las que tú quieras mejorar. Porque si no tuvieras esas debilidades y tú dices que las puedes cambiar porque no las has cambiado, porque eres un inútil, ¿entiendes? Y así es como funciona todo. Por eso ese egoísmo te está destruyendo y no lo quieres ver, bro. Abre los ojos, ábrelos. Deja de estar tan dormido. Despierta esa conciencia que tienes dormida. Empieza a utilizar ese cerebro. Empieza a eliminar todas esas cosas que no te hacen crecer y que te están destruyendo, bro. Abre los ojos. Let's go. Bendiciones.